María, el primer ser mortal en ver al Salvador resucitado. María fue el primer ser mortal a quien Jesús se mostró como el Señor resucitado. Cuando Jesús le habló a María, fue la primera declaración de un ser resucitado en la historia. Él le hizo la misma pregunta reflexiva y comprensiva que los ángeles acababan de plantear momentos antes. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María respondió en un tono que indica que presume que el jardinero ya sabía algo sobre el ocupante de la tumba, porque no mencionó el nombre de Jesús. Ella se refirió a él solo por el pronombre él. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo que sucedió después seguramente debe estar entre los momentos más dramáticos de la historia humana. Al pronunciar el nombre de María como solo él podía, en una entonación que solo ella reconocería de inmediato, Jesús se identificó con la mujer de Magdala. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, es decir, maestro. Solo podemos imaginar el salto del corazón de María, como instantáneamente los sentimientos de desconcierto, y luego el reconocimiento se apoderó de ella. ¿Quién es este? ¿Podría ser realmente? ¿Está realmente vivo después de todo lo que he visto? Sí, realmente es Jesús, el Señor de la vida. Aunque las Escrituras guardan silencio sobre los pensamientos y sentimientos exactos de María en ese momento de realización trascendente. No se nos dice por qué María tuvo el privilegio de ser la primer mortal en ver al Señor resucitado, el primer ser que resucitó. Por lo demás, no se nos dice por qué todas las mujeres a quienes apareció por primera vez el Salvador resucitado fueron tan bendecidas, pero seguramente tuvo algo que ver con la forma en que cuidaron al Salvador, dando todo lo que tenían, económica, emocional, material y mentalmente para él, en la vida y en la muerte. No hay duda de que existió una relación especial entre Jesús y María, pero esta parte de la historia de la misión redentora de Cristo es notable por la forma en que destaca la relación entre el Salvador y varias mujeres de la iglesia primitiva. Las mujeres fueron las primeras en ver al Señor, los primeros testigos oculares de la resurrección. Pero a María Magdalena, Jesús prohibió el contacto físico demasiado cercano. Pero a estas mujeres les permitió abrazar sus pies. ¿Por qué? Creo que 4 cosas son ciertas. Primero, este era ahora un Jesús diferente, un tipo diferente de ser del que los discípulos estaban acostumbrados a asociarse en la mortalidad. Ahora era Dios resucitado. Había en él una dignidad divina que prohibía la familiaridad personal. Segundo, en Juan 20:17, Jesús no estaba prohibiendo a María que lo tocara, sino que le prohibía a ella aferrarse a él o abrazarlo. En el texto griego de la frase inglesa «no me toques», «memo apto», el verbo apto significa sostener o aferrarse. Jesús le estaba diciendo, no me sostengas, no te aferres a mí. Algunos traductores incluso interpretan este pasaje como deja de tocarme. Me parece natural que María tocara al Salvador para confirmar que no solo estaba viendo un espejismo, sino que era una realidad física. Tercero, cuando Dios resucitó, Jesús debía ser reconocido como el agente exitoso de la voluntad de su Padre, el que ahora había cumplido el plan de salvación del Padre y había hecho todo lo que el Padre le había pedido. Era apropiado que el primer abrazo prolongado del Salvador se reservara para su Padre literal, el Dios que lo amaba, lo empoderaba y lo enviaba a la tierra, a quien el Salvador amaba a cambio con igual intensidad. Por lo tanto, a nadie se le permitió aferrarse al Salvador, hasta después de haberse presentado al Padre, quien merecía y deseaba ese primer abrazo posterior a la resurrección. Cuarto, cuando María habló con su Señor, Él aún no había estado con su Padre. Ella fue la primera en verlo como un ser resucitado. Más tarde, cuando se apareció a las otras mujeres, el Salvador ya había ascendido a su Padre y recibió su amor y su aprobación. No es difícil imaginar que María Magdalena recibiría un abrazo de su Señor. Este es un extracto tomado del libro La tumba del jardín de Andrew C. Skinner.